Muy bien, 7 de la mañana con 33 minutos, avanzamos, ya el contertulio se sacó la chompa, quiere decir que ya entró en calorcito en esta mañana. Sí, aunque estoy con un poco de escalofrío, te cuento. Hoy vine en plan de víctima, o sea, hoy vine en plan de víctima, si no vengo mañana es por tu culpa. No me digas que te vas a enfermar, cuidado. Ya estoy enfermo. No, ya sabes lo que puede pasar ahí. Bueno, vamos a recibir en nuestra mesa de trabajo a la doctora Viviana Bonilla, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio, Alexis, muchas gracias por la entrevista. Y Alexis está enfermo y hace que lo salude personalmente. En vez de decirme, no, por favor, Viviana, no se me acerque que estoy enfermo, la voy a contagiar. Después no va a poder asistir a la asamblea, imagínense. Pero ya estoy bajo los efectos de los medicamentos. Ah, muy bien, muy bien. Qué bueno, que se recupere pronto. Gracias. ¿Cómo le ve Viviana Bonilla, que además, recordar a la audiencia, fue candidata a la alcaldía de Guayaquil, fue gobernadora de la provincia del Guayas, 2014, ¿no? Ajá. Fue gobernadora de la provincia del Guayas, hoy es legisladora, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. ¿Cómo lee los resultados de Guayas y de Guayaquil? Bueno, en realidad yo creo que la lectura primero hay que hacerse a nivel nacional. He escuchado de muchas opiniones de políticos, de ciudadanía en general, y recuerden que en épocas de elecciones todos opinan sobre todo, pues no, y todos son politólogos. Pero en todo caso, la mayoría de personas se sorprenden por los resultados. Yo creo que estas elecciones prácticamente, desde mi punto de vista, no han traído sorpresas. Rafael Correa y Jaime Nebot son los que han evidenciado que son los líderes. Incluso debo decir que Jaime Nebot es un líder, pero es un líder regional. Estamos viendo en los resultados que no tiene una votación importante en la sierra, ni mucho menos en la Amazonía. Eso no es ninguna sorpresa. En Cañar saca prefecto y saca alcalde de sí, capital, pero digamos, de frente a lo que es la fuerza de la costa y frente a su resultado histórico, no creo que sea una gran diferencia. Siempre ha mantenido una fuerte votación en la costa, por eso digo que no es ninguna sorpresa. Rafael Correa también ha sacado una votación importante, a pesar de no estar en el país, lo que se ha dicho, a pesar de estar haciendo pues campaña desde el otro lado del mundo, desde un celular, su votación es fuerte, tiene una votación importante, una votación leal hacia él, sea donde sea que la lista esté. No es ninguna sorpresa que Alianza País haya sepultado en las urnas, eso se lo venía diciendo desde hace varios meses. Los errores no solamente de los dirigentes del movimiento Alianza País, sino también los errores del gobierno central, aunque se diga que pues el movimiento es independiente, no deja de ser el presidente de la República, el presidente nacional del movimiento Alianza País. No es ninguna sorpresa. Pero el presidente se ha distanciado y eso creo que es evidente, ¿no? Ha tomado muchísima distancia de lo que es la organización política, de lo que es el gobierno. Y digo, desde algún punto de vista también se podría considerar que eso ha sido positivo, que el gobierno central no contamine la campaña electoral y no se entromete en este tema. Sin embargo, indistintamente de eso, el ciudadano vincula obviamente a la lista 35 con el partido como de gobierno, el partido oficialista que está respaldado, que fue respaldado por el presidente Lenín Moreno. Pero en todo caso, tampoco me parece ninguna sorpresa que se haya evidenciado que finalmente las personas están cansadas de los partidos políticos y votan por personas, votan por liderazgos. Tampoco es ninguna sorpresa que en las redes sociales no se hace campaña, la campaña se la hace puerta a puerta, caminando, gastando suela. Entonces yo diría que esas son las grandes conclusiones, ¿no? Hablando específicamente de la ciudad de Guayaquil, yo creo que Cynthia Viteri tiene una labor durísima por delante. No solamente es continuar lo bueno que se ha hecho, porque es importante que se reconozca, y nosotros siempre lo hemos dicho, y yo siempre lo digo, negar que se ha hecho cosas buenas sería absurdo. Por supuesto que se han hecho cosas buenas. Lo que siempre se criticó fue que se pudieron haber hecho mucho más rápido y se puedan haber hecho en menos tiempo y mucho mejor. Cynthia Viteri tiene el desafío de poder incluir en la ciudad a los comerciantes autónomos, poder tener una política menos represora, más ciudadana con la policía metropolitana, generar más trabajo, hacer de Guayaquil una ciudad verde, prepararla para una ciudad del siglo XXI, parques, mejorar el sistema de transporte, en fin. Públicamente pues le deseo los mejor de los éxitos, finalmente será la alcaldesa de mi ciudad y siempre voy a querer lo mejor para mi ciudad. ¿Cómo lee usted en cambio el resultado que obtienen aquellos cercanos al pensamiento de Rafael Correa? Y otra cosa, decía la vicepresidenta, no se leen sorpresas. Yo sí encuentro una, y una bien importante, que es el rotundo fracaso de Creo. Que creo que eso no se puede dejar de sí. Pasar o de observar, porque Lazo fue un actor en esta campaña. Si vemos, por ejemplo, el último tramo, sobre todo, ¿no? Haciendo campaña a favor del nulo, que vemos que tampoco es que le resultó, pero apoyado por otros actores externos, como ¿no? el presidente del Consejo Transitorio, pues como Julio César Trujillo. Entonces yo sí ubicaría lo de Creo como un fracaso y una sorpresa. Quizás al interior de la asamblea, como nosotros estamos en otro escenario y día a día vemos las actuaciones del bloque Creo,
Por eso es que quizás desde mi visión política no me sorprende lo que haya pasado. Sin embargo, a nivel se traduce nacional... lo que pasa ahí. Exacto. Entiendo que para la ciudadanía le sorprende aquello, pero fíjense ustedes que, bueno, quizás ya no necesariamente de los resultados como tal, pero lo que sí ha sido una desagradable sorpresa, quizás no en los últimos días, sino hace varios meses, ha sido la mediocre actuación del Consejo Nacional Electoral en estas elecciones. Lo reclaman y lo dicen no solamente los candidatos de distintas tiendas políticas, sino también toda la ciudadanía. Han y sido ayer probablemente, las misiones de observadores lo han dicho. Así ¿no? es, han sido probablemente las peores elecciones de que yo tengo memoria. Y créanme que yo tengo una muy buena memoria. Recuerdo cuando iba con mis padres de chiquita a acompañarlos a ejercer su voto a la alcaldía. Pero en efecto ha salido un informe preliminar de la OEA en la que hace pues algunos comentarios y hace algunas observaciones. Y es importante que la ciudadanía también conozca, porque esto no es un tema menor, esto es un tema gravísimo. El Consejo Nacional Electoral vulneró derechos, restringió derechos de participación, retrasó los resultados. Fíjense ustedes lo que ha pasado con las candidaturas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es increíble cómo en las primeras horas post-elección, es decir, ya cuando las elecciones y las urnas ya se habían cerrado, se empieza el escrutinio de los miembros del Consejo de Participación, y los que llevaban la delantera, así sea con un porcentaje mínimo de escrutinio, resulta que al día siguiente aparecen los resultados completamente cambiados. Y para las autoridades en las que empezó ese escrutinio a darles la ventaja, ya me refiero a alcaldes, prefectos, así sea el 1, 2, 5% escrutados, siempre se mantuvo esa línea. No así en los miembros del Consejo de Participación. Pero ya refiriéndome específicamente al informe de la OEA que emite, básicamente, y digamos en palabras muy sencillas para que todos puedan comprender cuál es la gravedad del asunto, es que las autoridades y los jueces electorales fueron puestos a dedo y a última hora. En un proceso electoral y complejo como este, se cambió varias veces de miembros del Consejo Nacional Electoral, y eso, por supuesto, vulnera la democracia en un país. No contaron los votos en orden, fíjense ustedes. Siempre se tiene que contar los votos de acuerdo a lo que establece el artículo 124 del Código de la Democracia, de la autoridad nacional a la autoridad seccional. Eso Tenían que haber tampoco empezado se por el hizo. Consejo de Participación Ciudadana. Así es, y también, obviamente, desde prefectos hacia alcaldes. La página web estuvo inaccesible durante toda la noche del domingo, y aquí quiero hacer un recordatorio a la gente. ¿Ustedes se acuerdan en la elección del 2017 cuando se cayó la página del CNE? El apagón informático. El apagón informático. Estuve revisando en internet y se cayó prácticamente por 18 minutos. Por 18 minutos, casi incendian Quito, pues. Dijeron que era por un fraude electoral, llamaban a la gente a incendiar Quito, fue todo un problema por 18 minutos del apagón del Consejo Nacional Electoral de aquel entonces. El día domingo se apagó y no hubo sistema toda la madrugada y nadie dijo nada. Ahí sí nadie llamó a hacer absolutamente nada. Pero el informe ¿no? de la OEA, que yo también lo revisé, dice, admitiendo que hubo problemas con la página web, de alguna manera desmarca ese tema con el hecho de que se pudo haber detectado algún tipo de irregularidad en el escrutinio. O sea, separa las cosas y considera ese informe que lo uno no es directamente proporcional al otro, y crea el informe de que no hubo algún tipo de irregularidad en el conteo. Bueno, tampoco es excluyente, más bien esto es un informe preliminar. Esto quiere decir que el Consejo Nacional Electoral tendrá que responder y luego pues la OEA llegará a sus conclusiones. Otra de las cosas que observa la OEA es la violencia política contra las mujeres. No ha disminuido, lastimosamente esto no es un tema solo de Ecuador, hay que reconocerlo, es un tema latinoamericano y que está cogiendo quizás mucha fuerza a nivel mundial. Incluso en Estados Unidos las mujeres sufren mucha violencia política y esto tiene que terminar. Para que no se vaya muy lejos las expresiones totalmente burdas, cuestionables de Adalá Bucaram en una radio de Guayaquil. Imagínese, pero eso tampoco es una sorpresa. No. Ese hombre siempre ha sido así. Pero aquí la sociedad no reaccionó de la misma forma. No, así es, lastimosamente no reaccionan de la misma forma. Pero básicamente esto es lo que concluye la OEA en este informe preliminar. El Consejo Nacional Electoral deja sí una especie de sensación de improvisación, de incertidumbre, e insisto, sin duda, desde mi punto de vista, hemos vivido las peores elecciones en el Ecuador desde el retorno a la democracia. Ustedes tienen capacidad de fiscalización sobre el Consejo Nacional Electoral, ¿lo van a hacer? Así es, bueno, recordemos que mientras dura el proceso electoral, tenemos que esperar que el proceso electoral concluya. Cuando ya se termine, se cierre todo el proceso. Para iniciar las acciones correspondientes. ¿Lo van a hacer? ¿Usted lo va a hacer? Vamos a analizarlo, por supuesto, no quiero adelantarme, esto implica una
solicitud de información, respuestas, y por supuesto con todo lo que estoy diciendo entiendo yo que la mayoría de asambleístas estarán de acuerdo con mi posición de que ha sido una posición vergonzosa, pero no solamente se limita a lo que dice la OEA, porque la OEA también habla de otras cosas, pero nosotros tenemos que analizarlo. Por ejemplo, ¿qué es eso de sacar al padrón a más de 40.000 extranjeros residentes? El mismo vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, ha sido crítico del accionar del organismo, ha dicho que el CNE le debe una respuesta al país. Así es, así es. Imagínense ustedes, haber borrado del padrón electoral a 43.000 extranjeros residentes. La OEA básicamente no dice si está bien o mal que los hayan sacado, lo que dice es no hubo la suficiente información de anticipación para que esta persona sepa que ha sido removida del padrón por cualquier razón. Y otra cosa importante que quizás no se le ha prestado atención es que también el Consejo Nacional Electoral ha vulnerado y ha incumplido lo que establece el artículo 32 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué dice este artículo? Dice, el Consejo Nacional Electoral para los comicios, se refiere a los comicios de este año, por supuesto, elaborará una papeleta, lo dice claramente la ley, una papeleta con 3 listas electorales, una de mujeres, una de hombres y una de pueblos, una papeleta, lo dice la ley. El CNE se inventó hacer 3 papeletas con el fin probablemente para confundir a la gente. Eso no dice la ley. Que para que el ciudadano no se confunda y porque no entran en la papeleta, discúlpenme, ¿cuántas veces nosotros por concejales, por autoridades, por unidades hemos votado sábanas enteras para elegir autoridades? Y aquí con estas autoridades dicen es que no entran en la papeleta. Quedan 43 candidatos. Por supuesto que entran en una papeleta. Lo que debieron haber hecho es no solamente haber cumplido el artículo, sino haber informado correctamente a la ciudadanía sobre el proceso electoral. Tampoco hubo ese tipo de información. Una cosa que nos sorprendió a nosotros del momento de sufragar, vicepresidente, es que los casideros no tenían número. Así es, no tenían número y evidentemente eso fue un intento de confundir a la ciudadanía evidente, obvio. Y a mí sí me llama la atención que, como yo lo dije al principio, cuando se cierran las votaciones ingresé a la página del Consejo Nacional Electoral antes de que se caiga, sí se veía una tendencia de ciertos candidatos al Consejo Nacional Electoral, para ser más clara, los candidatos que decían que eran afines a Rafael Correa, tenían una tendencia específica, iban en la delantera. Se fue el sistema, vino la madrugada y amanecieron con esa tendencia totalmente revertida. Y digo esto porque también llama la atención que el Consejo Nacional Electoral prácticamente horas antes, días antes, pretenda aceptar impugnaciones de ciertos candidatos, haga la consulta al Tribunal Contencioso Electoral cuando no tenía competencia el Tribunal Contencioso Electoral para los votos nulos. Imagínense ustedes, días antes, ponerse a discutir públicamente que un consejero de forma irresponsable salga a decir: a mí me parece que tienen que valer 7 veces, ¿a ti cuántos te parece? Y entonces eso confunde a la ciudadanía, y la OEA sí lo dice, que eso de todas maneras deja una sensación de improvisación en un proceso electoral y que eso afecta a los principios democráticos en un Estado de Derecho. Y todas estas actuaciones y otras que pudiera decir muchísimo, no contrataron conteo rápido, no sabían cómo contabilizar los votos hasta, insisto, hasta pocos días antes de que se dieran las elecciones. Prácticamente hasta un día antes. Hubo publicidad gubernamental durante la campaña, y aquí debo ser también muy enfática. El municipio de Guayaquil, créanme, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ir a Guayaquil en época de campaña. No había lugar público de Guayaquil que no tuviera la propaganda social cristiana. Recibimos denuncias nosotros a través de redes sociales y algunos entrevistados. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo alertó aquello, publicidad del municipio de Guayaquil en las estaciones de la Metrovía, en el registro civil municipal. En todas las dependencias públicas del municipio, ajá, en lugares públicos, en balnearios, y no en las rutas de buses. fueron notificados nunca por el CNE. Jamás. Pero sin embargo, si eso hubiese pasado del otro lado en otra época, pues evidentemente era motivo de denuncia. El CNE, recordemos que hace varios meses, o hace ya más de un año, me parece, devolvió la certificación ISO, es decir, que no hay garantía de calidad. Y bueno, algunas otras cosas que, insisto, dejan un mal sabor en la boca de los ecuatorianos, de que estas cosas no pueden darse. Las notificaciones de última hora a los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana. Es que las reglas tuvieron que establecerse el 21 de noviembre del 2018, no 48 horas antes. No 48 horas antes. Y esto no tiene nada que ver. Y eso no tiene nada que ver, por si acaso, con la posición política de cada uno, con el resultado electoral de cada uno de los candidatos. Esto es una posición
que debería ser unánime en el Ecuador para que estas cosas no vuelvan a pasar. Y claro, ahora viene la discusión, ahora que tenemos ya en los próximos días, en las próximas horas, esperemos ya un Consejo de Participación Nacional electo. Ahora viene el dilema, ¿les quitamos o no les quitamos las funciones al Consejo de Participación Ciudadana? Y esto es otro tema, se convertirá en otro debate nacional en donde la ciudadanía tendrá que también estar muy atenta. Claro. Yo le preguntaba hace minutos, ¿qué opina sobre los resultados y las cifras que obtiene el denominado correísmo en las últimas elecciones? Insisto, para mí no es una sorpresa, me parece importante la votación de Pirina Correa en Guayas, es la votación fuerte de Rafael Correa. ¿No me sorprendió la votación de Pirina Correa? No me sorprendió. Rafael Correa es fuerte en Guayas. Rafael Correa es fuerte en Guayas. A mí me sorprendió eso y me sorprende que Fuerza Compromiso Social vaya a tener 3 concejales. Sin haber puesto candidato a alcalde. Así es, pero ese es el trabajo que ha venido haciendo Rafael Correa desde el 2007. No es un trabajo de la noche a la mañana e insisto, yo creo que también hay que evaluar la coyuntura nacional, ¿no? Lo único que ha hecho el gobierno para tratar de desprestigiar a Rafael Correa, para tratar de bajarle su popularidad, ha ocasionado todo lo contrario. La popularidad o el apoyo la puede mantener casi intacta y el que ha perdido apoyo ha sido el gobierno a través de su presidente de la República. Entonces, sí hay que analizar más a fondo todo lo que está pasando. Insisto, ahora viene este tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay por lo menos 3 propuestas, ¿no? Una presentada por la presidenta Cabezas, una presentada el día de ayer por el bloque de Suma y una que vendría en los próximos días, que es de iniciativa de Fabricio Villamar de la bancada de Creo, que hablan de reformas parciales y de una enmienda a la Constitución para limitar las competencias que tendría el Consejo de Participación. Usted, vicepresidenta, con la experiencia que tiene, ¿cuál es la vía más adecuada en caso de que finalmente los políticos decidan que ese es el camino, ¿no? Bueno, dependiendo de lo que se quiera hacer. Yo siempre digo que se puede hacer todo, hay que escoger la vía correcta. Pero más allá de determinar la forma para saber cuánto tiempo se demoran, si necesitan dictamen de la Corte Constitucional, si va a ser vía asamblea, si va a ser vía consulta, creo que hay que analizar lo de fondo. ¿Por qué se busca eliminar o restringir o coartar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Qué es lo de fondo? No puede ser que hasta hace un año, cuando hubo la campaña por el 7 veces sí, y cuando hubo la campaña en la que se dijo de forma muy fuerte que le dieran el voto para que este Consejo de Transición pueda cesar en sus funciones al Consejo de Participación que salía en ese entonces, pueda evaluarlo y pueda también evaluar a las autoridades que habían sido nombradas y, si fuera el caso, cesar en sus funciones y nombrar nuevas autoridades. ¿Por qué el año pasado, si les parecía tan malo las funciones que tenía el Consejo de Participación en la consulta, no promovieron de una vez o eliminarlo, como dicen ciertos actores, o que existe este Consejo de Transición, pero eliminarle sus funciones? ¿Por qué ahora? ¿Por qué un año después? ¿Por qué justo cuando hubo toda esta cuestión de la posibilidad de que los candidatos afines a Rafael Correa, como se ha dicho, del Consejo de Participación podrían estarlo integrando? Ahí dijo, no, entonces ¿saben qué? Limitemos las funciones del Consejo de Participación. Esa es la verdad. ¿Y qué significa limitar las funciones del Consejo de Participación? Significa que ya no va a elegir pues el Consejo de Participación a las autoridades. Entonces las autoridades ahora, ¿quién las va a elegir? La Asamblea Nacional. Entonces hay que recordar de dónde venimos, el camino recorrido. Son dos mecanismos fallidos. Nosotros aquí hemos hablado en varias ocasiones. Son 2 mecanismos fallidos, pero ahí, por ejemplo, con el contertulio nosotros discrepamos, porque él, por ejemplo, cree que el Consejo de Participación fue una buena oportunidad para ampliar el espectro al momento de elegir autoridades de control. Yo creo más bien que el Consejo de Participación falló en el camino, eligió siempre a los más cercanos al gobierno de Correa, fueron concursos a ratos también muy opacos. Pero antes, la forma en la que se elegían las autoridades a través de la Asamblea tampoco era la más transparente posible, ¿no? Siempre los grupos de poder buscaban posicionar a los más cercanos a ellos. El contertulio siempre cita el ejemplo de cuando Fernando Rosero fue elegido contralor. Fernando Rosero fue diputado del roldosismo, muy cercano a Abdalá Bucaram. Y cuando por muchos años no designaron contralor. Cuando pasó de 2003 a 2007 que el país no tuvo contralor, pues claro, contralor encargado el doctor Genaro Peña Ugalde durante 4 años. Entonces tenemos 2 mecanismos que en la historia nos han demostrado que son fallidos. ¿Cómo mejoramos ese sistema? Pero no solo que el mecanismo anterior al vigente, no solo que no fue transparente, sino que fue público, notorio y evidente que se elegían las autoridades conforme las trincas políticas se iban armando al interior del extinto Congreso Nacional.
Eso lo sabemos. Entonces, ¿por qué surge la idea de este Consejo de Participación? Porque sabemos que las componentes del pasado no funcionaron y de alguna manera la visión de crear este Consejo de Participación era justamente eso, transparentar. Ok, no funcionó. El método no convenció a los ciudadanos porque se pensaba o se creía o se sentía que eran ciudadanos afines al gobierno de turno, de acuerdo. Entonces, sabemos que el mecanismo no funcionó. Por eso entonces es que el año pasado la gente dijo, como no quiero que lleven los concursos porque no confío en quienes llevan estos concursos de comisión de selección, vamos a las urnas a elegirlos. Entonces, ahora que nosotros hemos elegido a las personas que integran ese Consejo de Participación, resulta que tampoco confiamos en ellos para elegir a las autoridades. Ni siquiera están posesionados y ya estamos diciendo que tampoco van a poder elegir a las autoridades. Entonces, nunca vamos a encontrar un mecanismo perfecto de representación de la democracia que le agrade a todo el mundo. Lo que sí podemos encontrar son vías que no han funcionado, utilizarlas como ejemplo de democracias fallidas para no volverlas a repetir y buscar cuál es un mecanismo que por lo menos garantice la mínima independencia en las funciones del Estado al momento de elegir a las autoridades. Correcto. En la parte final de este diálogo con Viviana Bonilla no podemos abstraernos de los temas legislativos. Dos cosas. A ver, ayer el Pleno de la Asamblea Nacional con 74 votos a favor se pronunció porque la Comisión de Fiscalización y Control Político se encargue de la investigación respecto de la supuesta relación del entorno presidencial con empresas vinculadas a paraísos fiscales. ¿Cuál es la postura de Viviana Bonilla al respecto? ¿Usted está de acuerdo que lo haga la Comisión de Fiscalización o usted comulgaba con la idea de que se integre una comisión multipartidista? No estoy de acuerdo con que haya ido a la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué? Sabemos qué va a pasar ahí. Hay una mayoría gobernista y sí, se quiere realmente tener un análisis independiente en esta investigación, insisto, investigación de las presuntas irregularidades o el presunto involucramiento de el presidente de la República en las empresas offshore. Lo que hay que hacer es crear una comisión que justamente garantice esto, una imparcialidad mínima, como se lo hace y se lo ha hecho en otros procesos. En la resolución de ayer, que fue lastimosamente aprobada violentando procedimientos parlamentarios, y yo soy muy rigurosa en esto, trato siempre de pensar si es que yo estuviera fuera del CAL, como que si estuviera dentro del CAL, siempre hay que respetar el procedimiento parlamentario. Esta resolución violó también las propuestas del asambleísta proponente, que era Ronnie Aliaga. Salió sin consenso de él. Entonces no puede ser que existiendo dos proponentes, que era el asambleísta Homero Castañeda y el asambleísta Ronnie Aliaga, no se haya consensuado con el otro proponente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esa resolución, si ustedes la leen, además de las cosas que dice, que vaya a la Comisión de Fiscalización, que tendrá 20 días, etcétera, rechaza además la acción de protección interpuesta por el ciudadano, no recuerdo el apellido, pero que lo Felipe hace... Ogaz. Felipe Ogaz de Diabluma. Que la interpone ante todos los legisladores por estar considerando que se vulnera un derecho constitucional. Pero lo que rechaza es la decisión de la jueza de dar paso a esa acción. Pero al principio estaba eso, pero después rechaza a la jueza. Yo no puedo estar de acuerdo porque ellos tuvieron años, todavía me retumba el oído, de hablar de la independencia de la justicia y cómo es posible de la intromisión, que vamos a pedir una sanción que nos va o que digamos que no nos parece la actuación de cierto juez. Yo puedo no estar de acuerdo con la acción presentada, pero nosotros como asambleístas no podemos dejar la sensación de que estamos en contra de que cualquier ciudadano haga uso de los recursos constitucionales. Cualquier ciudadano lo puede hacer. ¿Y qué es lo que ha hecho la jueza? Lo que tiene que hacer cualquier juez que le llegue a una acción de protección, revisar que cumpla los requisitos y correr traslado a la Asamblea Nacional. Oiga, Asamblea, ¿es cierto lo que está diciendo este señor? Entonces nosotros no podemos condenar ni siquiera la acción de protección presentada, que al principio debe estar así, al final la corrigieron, ni mucho menos la actuación de la jueza, que no ha decidido todavía. Los colegas legisladores se sienten alarmados, aludidos y ofendidos porque una jueza nos llama a comparecer. Pero ¿acaso por nosotros, por estar en la Asamblea, estamos por encima de la ley? Por supuesto que nos pueden llamar si nuestras acciones y omisiones son susceptibles de impugnación, y cualquier ciudadano puede impugnar nuestras actuaciones, y nosotros no somos nadie para decirle a la jueza o al Consejo de la Judicatura, oiga, ¿sabe qué? Sanciona a la jueza por habernos corrido traslado. Ahora, algo que me llamó la atención también es el uso de los términos, ¿no? De los conceptos que se utilizaron en esta resolución, porque se habla de analizar, no de investigar. Entonces, ¿qué compete a la Comisión de Fiscalización en el momento que decimos hay que analizar? Bueno, ya en el trabajo de la Comisión de Fiscalización, evidentemente ese término tiene que considerarse en el sentido más amplio posible, justamente para cumplir con la función fiscalizadora. No solamente limitarse a lo que existe en este estudio de esta página web que fue publicada, de esta investigación,
sino también recabar toda la información necesaria para poder llegar a una conclusión, por supuesto, que todos los implicados tengan derecho a la defensa, y ahí sí la Asamblea pueda realmente ejercer su facultad fiscalizadora de forma objetiva, garantizando lo que la ciudadanía quiere. Pero ¿pueden llamar a privados, le pregunto, vicepresidente, porque en este caso no están involucrados funcionarios públicos, no son personas privadas, pueden ser llamados de ellos, son sujetos a fiscalización? No son sujetos a fiscalización, pueden ser llamados, ya queda obviamente en la voluntad o no de quienes son llamados de hacerlo. Sin embargo, Alexis, más allá de todos estos temas que no son menos importantes, es decir, son temas coyunturales, sí hay que analizarlo, esto es un tema gravísimo que se ha denunciado contra el presidente de la República, pero yo siempre trato de ir concluyendo mis entrevistas y recordarle a la ciudadanía que a pesar de toda esta imagen negativa que tiene la Asamblea Nacional, la mayoría de los asambleístas, por no decir todos, sí estamos trabajando, estamos aprobando leyes importantes. Lastimosamente lo urgente no deja tiempo para lo importante. Finalmente el que nos está escuchando no va a conseguir trabajo de lo que salga o no de la investigación del presidente, de lo que salga o no de la investigación de la presidenta Cabezas, de todo lo que se arma día a día en la Asamblea Nacional. La gente lo que quiere es trabajo, quiere vivienda, quiere seguridad. Y el problema de la corrupción no es que no sea un problema, pero no está en las prioridades del ecuatoriano, del ciudadano común. Y ahí sí, más bien, decirle a la ciudadanía que estamos trabajando, y a los medios de comunicación que puedan replicar más a fondo cuál ha sido el trabajo de la Asamblea Nacional, de las distintas leyes aprobadas, de los proyectos que estamos presentando y que sin duda son de interés de todos los ciudadanos. Correcto, cortito, lo último. A usted en las redes fundamentalmente algunas personas han sido muy críticas respecto a que usted no estuvo en la sesión del CAL, en la cual se decidió no dar paso a la investigación solicitada por la asambleísta Amapola Naranjo respecto de este tema. Yo escuché su declaración el día de ayer, que fue además subida a redes sociales en su cuenta Twitter, en la cual usted explicaba que con anterioridad usted ya había definido pues la fecha para su rendición de cuentas y por eso no se encontraba, pero que estaba abierta a que se reciba otra vez la denuncia. Pues ayer Amapola Naranjo ha vuelto a presentar la solicitud. ¿Cuál es su posición sobre este tema? En un minuto, por favor. Ratificarme en lo que dije ayer, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos que establece en la ley. La denuncia del asambleísta Amapola Naranjo tendrá que ser calificada. Mi voto será a favor. Decirle a la ciudadanía que el CAL tiene 5 días para conocer esta denuncia, es decir, hasta el día domingo. Nosotros tenemos esta posibilidad y esta obligación, mejor dicho, y si es que no se nos convoca o hay algún intento de tratar de no conocer aquello, pues la ley también faculta por lo menos 4 asambleístas que integran el CAL para pedirle a quien dirige, que en este caso es la presidenta de la Asamblea, convoque a un CAL. Se quiso hacer ver como que la falta o la ausencia de una persona no evidenció o no se consiguió que se apruebe una denuncia. Ahí es sencillito lo que hay que hacer y lo que hay que revisar las actuaciones de todos. La votación no pasa no por mi falta de votos, sino por la abstención del asambleísta Donoso, que justamente días atrás, en un cambio del orden del día presentado por la asambleísta Ronnie Aliaga para investigar al presidente de la República por el tema de los INAH Papers, el bloque Creo se abstuvo. Entonces creo que también hay que atar las cosas, unir lo uno con lo otro. Sin embargo, entiendo y que existe la apertura, insisto, de que si se cumplen con todos los requisitos que establece la ley, como lo hemos hecho en los otros casos, no tendría por qué negarse una denuncia presentada por la asambleísta Naranjo o por cualquier asambleísta dentro de la Asamblea Nacional. Correcto, doctora, gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Viviana Bonilla, quien es primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, compartiendo con nosotros esta entrevista, hablando sobre la coyuntura electoral, postelectoral, haciendo una valoración de los resultados de los comicios del domingo y, por cierto, también de los temas legislativos. No hay tiempo para más, con Tertulio nos vamos. Buena jornada. Nos volvemos a encontrar mañana nuevamente 6 en punto, acá en A Primera Hora y Maxstad FM. Ya están listos los chicos de Locos por la radio. Con nosotros, Dios mediante, será hasta mañana.